Región Costa Chica. Aspectos geográficos. La región Costa Chica colinda al norte con las regiones de la montaña y centro del estado, al sur con el Océano Pacífico, al este con el estado de Oaxaca y al oeste con la región Acapulco, la cual está limitada por el río Papagayo. Cuenta con 488.996 habitantes. La mayoría de los municipios indígenas presentan problemas de comunicación. Los 15 municipios que lo conforman son San Marcos, Tecuanapa, Florencio Villarreal, Ayutla de los Libres, Coatepec, Copala, San Luis Acatlán, Markelia, Juchitán, Coajinicuilapa, Azoyú, Ometepec, Igualapa, Tlacuachistlahuaca y por último Suchistlahuaca. Aspectos históricos de la región de la Costa Chica. En la Costa Chica se desarrolló una ciudad de origen zapoteca, relacionada más con el reino de Monte Alba del centro de Oaxaca. Esta fue la que actualmente lleva por nombre Piedra Labrada, en el municipio de Ometepec, data entre los años 300 a 600, con presencia hasta el 900 después de Cristo. La región Costa Chica está conformada por diversas poblaciones y etnias. Una de ellas son los mixtecos de la costa, que en el año 2500 a.C. se asentaron en territorio poblano y luego se desplazaron al occidente de Oaxaca. Entre el año 1500 y el 600 a.C. se desarrollaron varias aldeas, en lo que sería el estado de Oaxaca. Se sabe que en el año 500 después de Cristo, los mixtecos se desprendieron de un tronco común y se asentaron en la parte oriental del actual estado de Guerrero. Se cree que esta parte es una zona marginal de la antigua Mixtecapan, pues hasta la fecha se trata de una prolongación de la Mixteca oaxaqueña. Los mixtecos llegaron en busca de tierras productivas y de un mejor clima, y conformaron varios cacicazgos, el de Tlachinoyan, Ciltlaltepec y Mixtecapa, en la región de la montaña, y los de Coapinola y Yonoyuti en la Costa Chica. Los mixtecos reconocieron siempre a Tlachinoya y a Coapinola como centros ceremoniales y lugar de residencia de poderes. Otra etnia son los afromexicanos, descendientes de los antiguos africanos traídos como esclavos. Durante finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, la centralidad de ciudades mineras como Taxco Guerrero tuvo como consecuencia el transporte forzado de muchos esclavos negros a esa ciudad, en donde durante ese periodo de tiempo la composición de población afrodescendiente era el 70% de toda la población. Sin embargo, la despoblación de la comunidad negra en Taxco se debió a los intentos del virrey de apoderarse de los esclavos que no tenían amo en esa ciudad, por lo que muchos de ellos escaparon en condiciones de negros libres hacia la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. En el siglo XVII, la mayoría de los esclavos africanos provenían del Congo y Angola, por lo que la mayoría eran hablantes del bantú. La participación de afrodescendientes en la milicia novohispana fue alta, en muchos casos de mayor cantidad numérica respecto a los no negros. En Acapulco llegaron como parte de las milicias 72 hombres afrodescendientes, 473 en Tlapa, 852 en Iguala y 420 en Ometepec. Por otro lado, algunos autores señalan que para el siglo XIV, en lo que hoy es Guerrero, se encontraban ya asentados en la Costa Chica los amuzgos. Zacualpan Guerrero es uno de los primeros pueblos amuzgos que se fundaron en la región Costa Chica de Guerrero,
Durante mucho tiempo, este pueblo sufrió ciertas emigraciones de sus habitantes y se quedó olvidado. Sin embargo, este pueblo no está documentado hasta nuestro día. Lo único que se preserva y conserva es la tradición oral de ser la madre de la cultura amuzga, aunque muchos de los pueblos amuzgos no aceptan ser parte de él. Se cuenta, según los habitantes de esta comunidad, que ha tenido muy fuertes discusiones con sus pueblos hijos. Además se cuenta que aquí nacieron los primeros indígenas amuzgos y se emigraron para refundar otros pueblos amuzgos en las que existen hoy en día. Actualmente, Zacualpan es considerado corazón de todos los pueblos amuzgos de Guerrero y Oaxaca. Andrés Hernández Gatica señala que los amuzgos vivieron en libertad hasta el siglo XI y a partir del año 1100 fueron sometidos por los mixtecos. Los grandes latifundios que se formaron durante el virreinato en el territorio amuzgo se convirtieron en haciendas hasta el periodo de la Revolución Mexicana. Por último, tenemos a la etnia chatina, la cual se ubicó en la zona costera donde existen vestigios de la cultura chatina que se remonta al año 400 a.C. Aproximadamente 300 años los mixtecos dominaron al reino chatino. Durante la conquista española, Tututepec se estableció capital de las regiones mixteca y zapoteca. En este periodo, 2 epidemias de viruela y sarampión minaron la población del lugar, lo que ocasionó el decaimiento de su importancia económica. Debido a la inaccesibilidad de la región chatina y a la falta de minerales, su unidad cultural permaneció relativamente aislada, aunque a pesar de ello se adoptó la estructura política y la región de los conquistadores. El cultivo de la grana en la región alcanzó importancia económica en Europa, pero sin beneficiar la economía chatina. Los chatinos participaron muy poco durante el movimiento de independencia. Las leyes de reforma afectaron su territorio, que pasó a manos de criollos, quienes acapararon las mejores tierras para cultivo. Aspectos demográficos. En los últimos años, la población total de Costa Chica fue de 388.416 individuos, siendo el sexo femenino un 50.69%, siendo las mujeres la mayoría. Al comparar las cifras de población entre los municipios de la región de Costa Chica, Ayutla es el que ostentó mayor concentración, seguido por Ometepec y San Marcos, sumando un total entre los tres de 39.77% del total de la zona. Los que menor población presentan son Igualapa, con 10.192 individuos, y Copala, con 13.060, logrando alcanzar solo 5.98% del total. Aspectos culturales. Se dice que parte de la tradición de la Costa Chica de Guerrero ha sido el resultado de un mestizaje cultural. Todos estos ritmos y danzas tuvieron su origen en los palenques o los campos de trabajo, de donde pasaron a las zonas urbanas. Entre las danzas más representativas tenemos la danza de los diablos, danza toro de petate, danza los 12 pares de Francia y a la danza Xochitlahuaca. Con respecto a la música, tenemos la música chilena y crisol de los sones mexicanos. Entre los grupos musicales están La Luz Roja de San Marcos, La Generación Bautista, La Furia Oaxaqueña, Los Magallones, la Banda Azoyú, Banda del Chile Frito, Mariachi del Chico Estrada, El Quetzal de Markelia y La Sensación. Los ritmos característicos son la chilena, la bullanguera y la guapachosa. Los aspectos sociales de la región Costa Chica. En la década de 1990 se observaron importantes transformaciones sociopolíticas que fueron un referente para las luchas por el reconocimiento de derechos ciudadanos y culturales en México.
unas orientadas a la descentralización del país y otras al reconocimiento de la diferencia. Entre estos cambios se inscribe el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución mexicana, en su declaratoria como nación multicultural y pluriétnica en 1992. Estos cambios se asociaron con la aplicación de políticas tendientes a la reducción del Estado y la descentralización pública que acrecentaron la brecha de desigualdad social. En este contexto, diversos colectivos buscaron reagruparse en otros tipos de identidades que les permitieran abrir espacios de participación, defender proyectos y alternativas propias de desarrollo e inserción global. En este contexto, diversos actores regionales en la Costa Chica que se reivindican como negros, afromexicanos o afromestizos han emprendido acciones en favor de su reconocimiento étnico de derechos específicos y políticas públicas que favorezcan el desarrollo de sus comunidades. Las poblaciones afrodescendientes de las que hablamos habitan en su mayor parte en localidades cercanas al litoral pacífico, en los estados de Guerrero y Oaxaca, aunque también residen en comunidades donde la población mestiza e indígena es mayoritaria. Se trata de una región pluriétnica donde existe una interacción intensa entre grupos e individuos de diversas adscripciones étnicas, estrechamente Aspectos relacionada con la económicos. integración de las actividades económicas en la zona. En su economía, sus principales actividades económicas es la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio. También se dedican al bordado de los huipiles. Entre estos, la principal actividad es la agricultura, principalmente en el cultivo del maíz. En Costa Chica, lo que más se suele producir, además del maíz, es el frijol, plátanos, cocóteros, papayas, mangos, básicamente el pescado y la explotación del sal. Otro recurso que tiene es el turismo, las playas de Puerto Escondido, Puerto Ángel, Mazunte y bahías de Huatulco. En los aspectos educativos de la Costa Chica podemos encontrar como principal característica que cuenta con un alto índice de rezago escolar, esto debido a que la zona no cuenta con los recursos necesarios para hacer llegar la educación a todos los niños y niñas de la región. En esta zona abarca 6 municipios, en donde están situadas 226 comunidades y solamente existen 28 escuelas federales y 12 del estado. La acción de la educación es deficiente, ya que quedan 186 pueblos sin recibir el privilegio de la enseñanza. Existe un numeroso núcleo de amuzgos, mixtecos y pastores comprendiendo en esta zona escolar federal, necesitando una educación pluricultural. La composición pluricultural en algunas regiones como es esta hace necesaria la participación de maestros bilingües, siendo estos insuficientes para entender las necesidades de los diferentes grupos, acentuándose dicho problema cuando son despoblados a otras ciudades donde no se cuenta con este programa y siendo más difícil el hacer llegar la educación a todos los niños y niñas de la región, y teniendo como resultado una educación incompleta debido a las dificultades de comunicación entre maestros y alumnos. La educación es de difícil acceso, ya que existen diferentes factores que la impiden. Por ejemplo, la lejanía de las comunidades y costos elevados de transporte, en donde los alumnos deben caminar largas distancias para poder recibir las clases. En la mayoría de las comunidades se localizan preescolares, primarias, secundarias, escuelas de nivel medio superior y superior, pero estas se localizan muy alejadas de las comunidades, por lo que muchos niños y adolescentes no pueden cubrir los pagos para desplazarse y mejor optan por desistir. A esto podríamos añadirle la falta de caminos y el riesgo que hay en ellos, ya que cuando hay lluvias existen muchos casos de derrumbe, lo que hace imposible su paso por ellos. Otro factor es la falta de recursos y carencias de alimentos que obliga a los niños y a los jóvenes a no terminar su preparación académica para apoyar al sustento familiar y abandonar la escuela por el trabajo. Otro factor que influye es los casos que existe en la población de composición pluricultural, ya que en algunas regiones no se tiene el apoyo suficiente de maestros bilingües,
siendo que esto da como resultado una educación incompleta debido a las dificultades de comunicación. Un factor preocupante que hay es que debido a que la mayor concentración de la población indígena y de color se ubica en la región de Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, lo que da como resultado a casos que hay de racismo entre los niños y adolescentes, lo cual impide que ellos tengan un desarrollo pleno en su educación y en su convivencia. También para los docentes es difícil poder trabajar con seguridad, ya que hay muchos casos de inseguridad en esta zona, por lo que no pueden desarrollar completamente sus actividades docentes. Por lo anterior mencionado, se ha buscado que la educación en la Costa Chica mejore. De acuerdo con la información oficial del INEGI del 2005, se ha podido constatar que la educación media superior y superior ha extendido su cobertura y también se ha elevado la proporción de jóvenes que asisten a estos centros educativos, dando prioridad a las preparatorias, centros de bachillerato tecnológico, bachilleres, escuelas mexicanas de veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, por lo que buscamos que con ello se pueda lograr una mejor educación y tener un mejor nivel educativo, dejando atrás el rezago escolar y mejorando la educación en el estado de Guerrero.